Listo. ¿Qué tal, maestro Gerardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarles y estar aquí en esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación. Colega, te cotizas Te cotizas mucho, colega. Ahí estamos a la orden. Buenas noches, Es lo que digo yo. Ecuador. Buenas noches. Bienvenidos. Tenemos personas de Ecuador también. Bienvenidos sean. Perfecto. Bueno. Ya estamos. Bienvenidos compañeros, a todas aquellas personas que van ingresando, les pedimos de la manera más atenta que silencien sus micrófonos. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengan todos ustedes. Estamos ya haciendo en este caso vamos a hacer la apertura de este conservatorio, que como bien ustedes saben, ha sido con el afán y el sentir de nosotros como asociación y asimismo nuestros amigos y compañeros que están aquí, para los efectos de empezar a dar apertura a este conversatorio que hemos denominado, pues, referente a lo que es mitos y realidades de la perfilación criminal y el uso actual que se le puede dar. Solo les pido que pongan en silencio sus micrófonos o si no, va a tener que hacerse de manera manual, pero la intención es que seamos responsables y ávidos de la información que se les va a compartir, ¿sí? Y entendemos que estamos entre personas mayores con la capacidad de raciocinio y de entendimiento para poder ir más allá de esta indicación, ¿verdad? Algunos pues ya me conocen, soy el doctor Emmanuel Hernández Asensio, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense. Dicha asociación se ha encaminado a impulsar una serie de estudios y sobre todo prácticas en este afán de poder innovar y aplicar lo que jurídicamente se puede ser pertinente para una investigación criminal. Y como ya hemos dicho hace un momento, vamos a dar entonces vamos a decir, roto el listón inaugural para los efectos que cada uno de los aquí presentes, que ya ustedes saben, la gran mayoría son, mi micrófono, pues, ¿sí se escucha bien? Sí, en efecto. ¿Alguien más? ¿Sí se escucha? Ok, entonces hay que checar el micrófono de... Ok. Para efectos de presentar, voy a mencionar a los ponentes, la atención adecuada. Cada uno de los ponentes tiene amplia experiencia en el ámbito criminológico, criminalístico, están en el sistema acusatorio, están actualizados tanto en psicología jurídica. Y los ponentes, en primer lugar, su servidor, que ya me presenté. Segundo está el psicólogo criminal Brian Escobar Baltasar, que es mi gran amigo, secundado por el licenciado Jonathan Axel Flores Pérez, y asimismo los miembros de nuestra institución, que es el maestro Carlos Omar Herrera González, maestro en criminología, y por último, maestro en psicología, nuestro amigo José Antonio Unzueta Floranes, quienes van a disertar junto con nosotros este conversatorio, y la dinámica será prácticamente
10 minutos por cada ponente de los ya mencionados. Posteriormente, hacemos una retroalimentación de 5 minutos o abonar a la ponencia de los ponentes, y asimismo se le va a dar el uso para los participantes a que puedan participar, pero con la circunstancia de que primero pongan un mensaje y hagan su pregunta, y bajo los mensajes se van a ir, dando la respuesta. Si pueden poner en silencio sus audios para que Entrale, mi amor. por favor. Entrale, mi amor, y cachetealo, que se le quite. Semani Granados, por favor, tu micrófono, por favor, para que no se interrumpa. Bueno, pues entonces iniciamos. Vamos bajo el orden. Va a iniciar, en este momento vamos a darle el uso de la voz a mi estimado amigo Brian, que su CV será presentado por nuestro amigo y colega, el licenciado Axel. Tiene el uso de la voz. Excelente, doctor, le agradezco mucho. Primero que Adelante. nada, le pido a las personas de la manera más atenta que silencien su micrófono. Esto es un evento formal y por favor no hay que tener problemas. Vamos a empezar con nuestra primera exposición. Hoy tenemos como invitado al licenciado Brian Escobar Baltazar. El licenciado Brian Escobar Baltazar es vicepresidente del Instituto de Red Forense. Y como tal, él es licenciado en Criminología y Criminalística por parte de la Universidad de Ciencias Penales y Sociales. Cuenta con varios diplomados, entre ellos Psicología Criminal, Prevención del Delito, Perfilación Criminal. Asimismo, el licenciado Brian cuenta con una certificación por parte de la Universidad Siglo XXI como perfilador criminal. De igual manera, el licenciado Brian es escritor del libro Asesinos seriales, el nacimiento criminal y su comportamiento. Es escritor de diversos artículos en la página seguridaydefensa.com. Así que, licenciado Brian, puede comenzar con la ponencia. Le cedo el uso de la palabra. Cuando usted guste, puede comenzar. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta presentación. También muchas gracias por su asistencia. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con esta parte del tema que yo podría manejar respecto a lo que son los parámetros de la veracidad en cuanto a la realidad de la perfilación. Yo que me he dedicado ya a un tiempo en cuanto a una investigación para poder, pues, homologar ciertos conocimientos que dentro de la perfilación llegan a ser un tanto místicos incluso para ciertas personas. Bueno, y de igual manera, también por ello la parte de este tipo de eventos para que queden un poco pues más claros en cuanto a lo que uno puede y se dedica, ¿no? Directamente en esta parte de la perfilación criminal. Algo que yo me ha gustado siempre dejar en claro es la importancia de la metodología que uno puede llevar a cabo dentro de la realización de un perfil, de la realización de una investigación, porque más allá de la situación en que uno pueda pues aplicar ciertas teorías, aplicar ciertos conocimientos, es importante la utilización del método científico desde una observación hasta llegar directamente a un resultado que pueda ser reproducible. Hay algunos micrófonos prendidos, por favor, para que no se interrumpa el conocimiento y podamos pues disfrutar de manera placentera esta conversación. Nada más les encargo un poquito sus micrófonos, por favor. Y pues bueno, hace 2 años, que les puedo compartir un poquito, empezamos con una investigación para poder satisfacer esta necesidad de lograr aplicar un método que pues dé como tal, denme un segundo, creo que
Listo. Bueno, de igual manera, les reitero, vamos a tener que hacerlo manual lo del silenciar porque es importante, ¿no? Y que podamos platicarlo de una manera a gusto. Entonces, bueno, les platicaba que hace... Se robaron la medicina. ¿A poco? Ajá. Para saber si ellos se lo dan. Doctor, usted puede silenciar a todo el grupo. Listo. Ok, entonces les platicaba, hace un par de años estuvimos intentando realizar un método que desgraciadamente por recursos y también por esta parte de la pandemia se tuvo que suspender, en donde queríamos aplicar de manera eficiente la perfilación con un método. ¿Está silenciado mi micrófono? No. Aplicar de una manera correcta un método que derivara no tanto en un enfoque que es como tal el original, por así decirlo, de la perfilación criminal, que es auxiliar a dar con una persona que se tiene como desconocido e intentar. Veo varios mensajes de que no se escuchan, no sé si se sigue escuchando, si Axel, no sé si... Sí, sí, te escucho perfecto. Perfecto. Entonces, la aplicación de la metodología científica actualmente, no solo para México, que es donde yo radico, sino para todos los países que homologan esta parte, es necesaria, principalmente por la situación de las partes jurídicas de la situación de un juicio, en donde tienes que comprobar tus conocimientos. Las conjeturas llegan a ser muy mencionadas al momento de hablar de la perfilación criminal porque se piensa por unos temas de que ya les estaré comentando más adelante a algunos compañeros, la parte de las creencias de que piensan que con pequeños datos puedes dar con una persona. Entonces, la idea de estas técnicas que intentábamos desarrollar eran precisamente no enfocarlas con un desconocido o auxiliar como tal a las líneas de investigación, a los que se dedican como tal a investigar estos delitos, sino el método que nosotros estábamos empleando, que le denominamos el back-to-back, por cómo era la metodología que queríamos desarrollar con esta perfilación criminal, era precisamente derivar las conductas observables dentro de los lugares de investigación y las conductas psicológicas. Yo que tengo especialización como tal en psicología criminal, realizar una forma en cómo derivar estos conocimientos conductuales y aplicarlos, pero únicamente enfocarlos a lo que es desarrollar un método profiláctico, es decir, aterrizarlo a la prevención del delito para que precisamente pues se logren establecer estrategias nuevas que deriven en una disminución en cuanto a la delincuencia como tal. Entonces, parte del mito, que es el tema que nos acontece en esta ocasión, que yo quería platicarles, comentarles, es que todos los perfiladores actuales tienen que comprobar sus conocimientos, tienen que comprobar efectivamente sus resultados. ¿Y quién nos va a dar eso? Pues el método científico. Desgraciadamente, 3 minutos. 3 minutos. Claro. Actualmente no se ha desarrollado como tal esa parte de dar y aplicar un método científico. Desgraciadamente, la mayoría prefiere titularse por promedio, titularse por maestría, y dejan de lado ya como tal investigar, realizar una tesis, investigar
y aprender cómo es el método científico. Si nosotros nos ponemos a estudiar cómo es que es necesario que nosotros comprobemos todo lo que realizamos dentro de una investigación, que a final de cuentas es algo que tenemos que comprobar dentro de un juicio, dado caso de presentarnos, pues ¿cómo lo vamos a hacer si no podemos, si no tenemos esta parte del conocimiento de una metodología científica? Entonces, en esta parte del tema, que es precisamente mitos, realidades y demás cuestiones acerca de la perfilación criminal, quiero que quede bien en claro que no nos basamos en conjeturas, no, no son cosas subjetivas, hay una metodología que hay que seguir. Esa es la parte en la que, bueno, en esta parte o en este conversatorio sería mi participación. De todas maneras, al final de todas las pláticas, pues estaremos homologando, yo creo, un poquito más acerca de estos pensamientos, pero quiero que queden con ese pensamiento. Si quiero comprobar algo, tengo que tener un método y que ese método me dé resultado. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la intervención de nuestro amigo, el maestro Brian. Asimismo, vamos a darle el uso de la voz al licenciado Axel. Yo tengo el honor de presentarlo al colega, mismo que en este momento voy a dar parte de su currículum. Nuestro amigo cuenta con experiencia. Asimismo, él es creador de la página Enfoque Forense por Facebook. Tiene la formación académica de licenciatura en criminalística por parte del Tecnológico Universitario de Atizapán. Cuenta con 2 diplomados, uno de ellos en el Colegio Nacional de Peritos, y tiene igual un diplomado en perfilación criminal, actualmente cursando. Ha estado en las conferencias y talleres en instituciones por parte de la Institución Interdisciplinaria Jurídica Fiscal, en donde ha tomado los cursos de investigación de la conducta criminal a través del lenguaje corporal, la criminalística en el sistema acusatorio. En el Instituto de Expertos Forenses tomó el curso en embalsamamiento, arte restaurativo y técnicas de necropsia. Por parte de la Universidad Nacional de México, él tomó cursos de psicología forense, delitos informáticos, asimismo el tema de la universidad y la humanidad que viene y otras miradas. También ha estado en conferencias a través del Colegio Internacional de Criminología Criminalística de asesinos seriales, por medio de la Federación Mexicana de Criminología, diagnóstico del tiempo de muerte y la importancia de la investigación criminal. Y por último, en Cartagena Forensis in Criminalistic, criminología en el sector educativo. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, licenciado Jonathan Axel Flores Pérez, para que inicie su tema. Adelante, colega. Doctor, le agradezco mucho esta pequeña presentación. Primero me gustaría que me indiquen si me escucho perfectamente, si es así, para ya comenzar. Excelente. Bueno, el tema del cual yo les voy a hablar en esta ocasión es un tema que hasta cierto punto yo lo categorizaría como una problemática social. El tema del cual les voy a hablar es el efecto CSI y sus repercusiones en lo que es la perfilación criminal. Bien, para todas aquellas personas que no sepan lo que es el efecto CSI, los voy a poner en pequeño contexto. Este efecto CSI es también conocido como síndrome CSI o como infección CSI. Y bien, primero que nada, ¿qué es este efecto? Son todas aquellas representaciones, todas aquellas manifestaciones que se presentan de forma exagerada de lo que son las ciencias forenses, más que nada en las series televisivas, más que nada en todas aquellas películas. Tenemos entendido que una ciencia forense es toda aquella ciencia, toda aquella disciplina que se va a encargar de la administración y de la procuración de justicia. Ahora bien, diversos autores mencionan que esta problemática principalmente se da a profesionistas del derecho y principalmente en lo que es Estados Unidos.
Pero ahora bien, si nos ponemos a pensar un poco más, esta problemática va más allá, porque como tal afecta a todas aquellas personas que tienen acceso a estos medios de comunicación, a estas series que principalmente se dan en televisión abierta. Existe una cierta estadística la cual nos comenta que existen 80,000 espectadores aproximadamente en más de 200 países. O sea, imagínense cuántas personas están viendo este tipo de series a nivel internacional, y las series que nos están diciendo, nos están enseñando una representación de lo que son las ciencias forenses, pero de forma exagerada. Ahora bien, se dice, o bueno, más que nada, ya está establecido que en los últimos años la matrícula de estudiantes para ingresar a lo que es alguna licenciatura como criminología, criminalística, ciencias forenses o demás, ha aumentado debido a esta representación de forma exagerada en las series. Ahora bien, otra causa que nos presentan estas series es que nos van a enseñar como tal grandes avances tecnológicos, grandes avances de laboratorios, de materiales que muchas veces no se tienen a la mano. La otra vez, les voy a poner un ejemplo, estaba viendo una serie y resulta que encontraron una huella dactilar y lo metieron como en una tipo de computadora y les dio como tal la cara de la persona, les dio el nombre, les dio el domicilio, ¿no? Ahora bien, como para finalizar esta pequeña introducción que les tenía preparado, es que hay que quedarnos con esta idea de que estas series son puro entretenimiento. Y hay que tener en cuenta que muchas personas expertas en la materia, muchos catedráticos, han criticado este tipo de series por la mala percepción que le dan a los alumnos de lo que es las ciencias forenses. Ahora bien, como el conversatorio es más que nada sobre perfilación criminal, vamos a evocar este tema de lo que son el efecto CSI a la perfilación criminal. Y bien, primero que nada, ¿cómo inicia esto? Esto inicia principalmente en lo que son los años 80 y los años 90, cuando los medios masivos de comunicación se interesan primero que nada por los asesinos seriales. ¿Y qué es lo que dicen? Ah, ¿saben qué? Vamos a crear alguna serie, vamos a crear alguna película que tenga que ver con relación a la perfilación criminal. Ahora bien, como tal y como les he venido comentando, este efecto CSI tiene una repercusión. Ahora lo vamos a aterrizar a lo que es la perfilación criminal. Les preparé una serie de puntos, aproximadamente son 8, se los voy a ir comentando uno por uno. Y el primero es que hacen ver al perfilador como una persona que tiene superpoderes, como una persona que tiene pensamientos críticos o como una persona que tiene un nivel intelectual altísimo, que con el solo hecho de tener estos poderes, por así decirlo, te van a describir al agresor tal cual como es, te van a dar nombre, te van a dar apellido, te van a dar su dirección y te van a dar hasta el test de piel, ¿no? Porque en ocasiones hemos visto eso. Y esto me recuerda mucho al caso de Matt Bomber, el bombardero loco, para todas aquellas personas que no conozcan este caso. La persona que hizo el perfil psicológico es el psiquiatra James Brussell, y él en su perfil comentó que cuando detuvieran a esta persona, a este agresor, a este bombardero, esta persona iba a tener como tal puesto un traje perfectamente impecable, abotonado y cruzado de forma impecable, ¿no? ¿Y qué fue lo que nos dijeron? Efectivamente, cuando atraparon a este bombardero, efectivamente traía un traje impecable, abotonado y cruzado. Ya después se dio, bueno, nos enteramos que como tal, este psiquiatra que hizo el perfil al Matt Bomber ya conocía como tal uh, al agresor, porque yo lo había entrevistado semanas antes. Ahora bien, otro punto de los cuales quiero aterrizar es que hay que tener en cuenta que la perfilación criminal se basa en la lógica, se basa en el razonamiento crítico y sobre todo en una metodología. Tenemos por entendido que una metodología es una serie de pasos, los cuales están sistematizados, metódicos y organizados, los cuales nos van a llevar a cabo completar algún fin. ¿Qué es lo que nos muestran estas series? Que el perfilador, primero que nada, no usa métodos claros, no usa métodos coherentes, no sigue metodologías y como tal se basa en el conocimiento empírico. Y esto como tal nos indica que el perfilador es una persona con poco profesionalismo y con poco compromiso. Es cosa que en la vida real pues no sucede, ¿no?
Otra de las características, y esto principalmente lo vamos a ver en una serie que se llama Mentes Criminales, es que utilizan mucho el término ignoto para describir aquel agresor, el cual no se le conoce, pero como tal, este término es un término más hollywoodense. Ahora bien, otra de las mentiras que nos han hecho creer las series televisivas con base en lo que es la perfilación criminal es que nos dicen que nada más se basa en puros asesinos seriales, cuando la cuestión es que no es cierto. La perfilación criminal también se puede aplicar en violadores, incendiarios, bombarderos, ladrones, y hace poco escuché a un catedrático muy famoso decir que también la perfilación criminal como tal lo podemos aplicar en crimen organizado. Otro punto más es que las series nos hacen creer que el perfilador criminal es una pieza clave para solucionar algún asunto, alguna investigación criminal, cosa que no es cierto, porque ¿qué es lo que pasa? El perfilador es un asesor más dentro de un gran equipo de una investigación criminal. El perfilador va a aportar diversa información, así como diversas áreas periciales. Ahora bien, otros problemas que nos vamos a encontrar son dos, lo que se le conoce como justificaciones. La primera es la justificación por autoridad, y no me dejarán mentir, aquellas personas que han visto alguna película, aquellas personas que han visto alguna serie, ¿y qué es lo que nos dicen? Siempre tenemos esa imagen del perfilador que dice, es que en mis grandes años de experiencia, lo más probable es que haya pasado esto. No, no, no. Es que así no se hace, porque tú debes de seguir una metodología, metodologías las cuales ya están establecidas. Otro tipo de justificación que nos vamos a encontrar es la justificación por tradición. ¿Por qué es lo que pasa? Si nosotros encontramos, por ejemplo, una serie de homicidios en esta época, y resulta que 5 años atrás o 6 años atrás nos encontramos con una serie de homicidios que tal vez son parecidos, no hay que llevar el asunto de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos los asuntos son distintos y todas las motivaciones en los diversos asuntos son diferentes. Ahora, como tal, quiero tocar este pequeño punto. Eh, Tal vez una de las pequeñas verdades que sí nos muestran estas series es que aquellos criminales desconocidos, como tal, si usan actos precautorios o si usan lo que se le conoce como conciencia forense. Para todas aquellas personas que no sepan qué es este término, podría decirse que son como todas aquellas técnicas que va a utilizar el agresor con base en conocimiento forense para que no sea capturado. El ejemplo más claro que les pongo es que algún agresor utilice guantes para no dejar huellas dactilares en alguna superficie. Y bien, ahora como tal, para concluir este pequeño tema, les preparé unas 5 conclusiones. Y la primera es que este tipo de series que vemos, este tipo de series televisivas, en primer punto, dañan la imagen del perfilador criminal. En segundo punto, este tipo de series dañan las metodologías y métodos establecidos, porque si nosotros vemos una serie de investigación criminal, el perfilador criminal o las personas que como tal llevan esta investigación no siguen una metodología, no siguen un método, entonces van a manchar lo que es una metodología que ya está establecida. En tercera, el perfilador no es una persona psíquica, no es una persona que tenga un coeficiente intelectual altísimo, por ejemplo. El otro punto es que este tipo de series nos muestran como tal investigaciones mediáticas. ¿Por qué? Porque se basan a través de los medios masivos de comunicación, como ya les había comentado al inicio, ¿no? Que les comenté que aproximadamente en los años 80 y en los años 90, los medios masivos de comunicación se interesaron por sacar diversas series, por sacar diversas películas con relación a asesinos seriales. Y el último punto que les voy a tocar ya para terminar esta pequeña exposición es que un perfil criminal no se hace en 24 horas como nos lo han estado presentando las series. Un perfil criminal lleva bastante tiempo porque hay que seguir métodos, hay que seguir metodologías establecidas. Hay que recabar diversa información de lo que es la escena del crimen, el modus operandi, la firma, de lo que es la geografía y principalmente de lo que es también la victimología. Y bueno, con esto termino mi pequeña presentación. Doctor Emmanuel. ¿Tiene silenciado su micrófono? Excelente. Gracias, disculpa. Muchas gracias, colega, por haber participado. Honor a quien honor merece. Gracias por su participación. Le cedo el micrófono al maestro Carlos Omar para que haga la presentación del siguiente ponente. Gracias. Muy bien. Tenemos en este momento, a ver, permítanme.
tenemos en este momento al doctor Emmanuel como siguiente ponente, quien va a disertar en este conversatorio sobre la perfilación criminal. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense, doctor en Derecho, licenciado en Derecho igual. Y pues sin más preámbulo, por el corto tiempo que tenemos, y la verdad que el currículum es algo sustentoso, abundante. Entonces, le cedo los micrófonos en este momento para disertar, doctor, su conferencia. Muchas gracias, mi estimado colega. Vamos a hablar prácticamente de lo que es la perfilación y sobre todo la perspectiva que hoy en día se persigue. Ya han dado cada uno en su punto de vista, en el cual coincidimos rotundamente. En primer lugar, la realidad de la perfilación criminal es que, sinceramente, es una investigación que se da bajo rubros o perspectivas. Uno de ellos, pues, es el lugar, sin duda alguna. La otra también, sin duda alguna, también va hacia el exterior de la víctima y victimario. De igual también manera, se puede establecer perfiles en el área geográfica. Sin embargo, lo importante de la realidad es que hoy en día se han perdido principios fundamentales en donde se establece que el perfilador tiene que ser en parte un todólogo. Lo cierto es que en el aprendizaje, en el área de investigación de un perfilador, se topa sin duda alguna con los estudios, prácticas o métodos que establece la criminalística. Sin lugar a dudas, el criminalista tiene que aportar este elemento primario y sobre todo este elemento del lugar donde puede ser la zona primaria o la secundaria, y que toda esta información geográfica o información dado documental de manera fotográfica, o de manera narrativa, nos va a aproximar en la conducta del delincuente. Por eso, en ocasiones se nos dificulta mucho, porque el perito no tiene en sí esta soltura o esta búsqueda, sino simplemente lo que puede encontrar en el lugar, y a veces por la premura pueden ausentarse muchos elementos que para el perfilador sí es necesario. Por ejemplo, el hecho de encontrar ciertos elementos que parecieran no tener significado, para el perfilador sí lo tiene. Colillas de cigarro, una envoltura, un chicle, cosillas que pareciera que no tienen relación con el lugar, pero a eso nos dedicamos nosotros. Ahora, si bien es cierto el criminalista puede describir la escena del crimen, lo cierto también que el perfilador, a mayor el número de la escena, va a ser mayor el robustecimiento para buscar lo que el ojo común no puede encontrar. Ahora, ¿hacia dónde quiero partir? Si este primer elemento no se da, se va a dificultar mucho la investigación que nosotros queremos realizar y el resultado de la misma. Por eso no nos quedamos solamente con la investigación del criminalista, sino que nosotros vamos a las investigaciones externas junto con la interna. Tiene que tener cierta coherencia, y en esta parte también podemos incluir lo que es el perfil psicogeográfico y asimismo este tema y esta ciencia que no es tan viable. No sé, ignoro por qué no se ha inscrito en el tipo de juzgamiento. Por ejemplo, la victimología, ¿no? Que ahí quiero quedarme en ese punto. La victimología es necesaria cuando a veces pueda darnos a nosotros a relucir quién puede ser, en este caso, el probable. ¿Quién es la persona a buscar? ¿Quién es el autor del ilícito, no? Podemos no tener evidencia, podemos no tener elementos probatorios, podemos no tener indicios, pero sí podemos tener zona geográfica,
sí podemos tener esta parte conductual, sobre todo en la victimología. La relación que existe, sin duda alguna, el haber seleccionado a la víctima es porque el victimario, por las características y la morfología tal vez física o tal vez vestimenta o tal vez ciertos, si se conocen, tal como la biografía del maestro Brenturbe, en este caso la teoría de la proximidad, nos puede dar a la selección de la víctima. Y algo muy importante, este tema de victimología no se ha interrelacionado no solamente en temas de juzgamiento, sino también hablamos de otros temas, por ejemplo, en el área que comentaba Axel, ¿no? En la cuestión de delitos como violación, o muy dable hoy en día, ¿no? En las cuestiones de feminicidio, y que esta también sería la exhortación a buscar realizar dictámenes victimales para, en este caso, perdón, perfil victimal, con el fin de robustecer los medios probatorios o elementos de prueba para que el juzgador tenga un criterio más amplio el por qué el victimario seleccionó precisamente a la víctima. Y por último, también poder, a través del perfil psicogeográfico, determinar que efectivamente la víctima, por la proximidad o el dejar a la víctima, el victimario tiene, obviamente, según teorías, por ejemplo, 15 kilómetros o 13 kilómetros de donde deja el cuerpo, pero da consideración que el lugar de residencia del victimario pues es próximo al lugar. Ya hay teorías en este aspecto, pero que en sí, en cuestiones de delitos como violación, secuestro, que eso es el pan de todos los días, se puede elaborar perfiles geográficos. Incluso próximamente vamos a estar interviniendo con sociedades civiles para poder darles y ofrecer el perfil psicogeográfico y de esa manera puedan ellos buscar al victimario. En contraposición a la falsedad de la perfilación es que hoy en día existen diversas personas que entregan un conocimiento muy arcaico y solamente se quedan a Ressler y no salen de Ressler. Y si eso es así, entonces no podemos ir avanzando con otras escuelas, incluso la hoy moderna, que es la de Brenturbe, es considerada en la actualidad como en este caso, un lineamiento para nosotros y que más que con la experiencia profesional para no errar en las investigaciones tanto in situ como ex situ. Estas dos son unas aliadas para nosotros para poder integrar la teoría del caso en la cuestión de los colegas que están como asesores o fiscales del Ministerio Público, o también el contradictamen, que eso es algo que, si bien hoy en día en juzgados no se están dando perfilaciones en juzgados, pues mucho menos un contradictamen, ¿sí? Un contraperfil no se da. Entonces, la necesidad de poder atender estos tópicos y poder incluir al tribunal de juzgamiento estos tipos de dictámenes que van a dar luz a, como decimos, en la manera neófita, vamos a entender un poco más de la efectividad de un dictamen criminológico, perdón, de un dictamen de perfilación para estos tipos de juicio. Y ya para concluir, creo que hemos coincidido que los temas televisivos o los cursos que hoy en día están dando diversas instituciones no cumplen en sí con los requerimientos actuales y prácticos para poder llevarlo a un tribunal, a un fiscal, ¿sí? Y de esa manera atender a la justicia. Si no ofrecemos estos medios probatorios, que no es nuevo, pero sin duda alguna es necesaria, prácticamente solamente nos quedan elementos o evidencias forenses que pueden ser que los peritos no nos puedan aportar y con eso se trunca la investigación. Con eso, tampoco los policías no pueden ir más allá de una investigación por premura o por falta de recursos, entonces la carpeta sin duda alguna va a quedar como siempre, ¿no? En stand-by, en un posible archivo, ¿verdad?
pero la cuestión es que es necesaria en mi punto de vista. Aquí en Tabasco hemos estado impulsando el tipo de dictamen victimal y asimismo los perfiles criminológicos en el área de juzgados familiares. También es algo que sí se puede adecuar a las necesidades. La perfilación se puede ir adecuando siempre y cuando el operador o la sagacidad de la técnica de litigación del experto pueda incluirlo a juicio. Y ese es mi breve comentario. Muchas gracias. Nuevamente, doctor Manuel, retoma la conducción de la misma en este momento, por favor. Sí, muchas gracias. Espero que le haya sido de mucho aprendizaje. Ahora vamos a tener la participación del maestro Carlos Omar Herrera González. El maestro Carlos Omar Herrera González tiene más de 25 años en el acervo legal. Así también él es parte de los iniciadores de la criminología en Tabasco, ponente, docente, ponente nacional e internacional. De igual forma, tiene estudios en licenciatura en Derecho y asimismo maestría en Criminología. Ha tenido diversas intervenciones como criminólogo y más que nada esa es su área. Él actualmente está en el área de llevando estudios referente a los estudios criminológicos de los menores en conflicto con la ley penal. Y pues le cedo en este momento los micrófonos a mi estimado amigo, el maestro Omar Herrera González. Gracias a todos por estar interesado en estas ponencias, al igual que mis queridos colegas que también de una u otra manera nos hemos puesto de acuerdo debido a que en pláticas vimos que actualmente el experto o el estudiante o el docente que está interesado en hacer una perfilación criminal siempre se caen en diferentes tipos de errores. Como bien han comentado mis demás antecesores, comentando de que es en cierta forma fácil de poder hacer un perfil de un asesino serial o hacer el perfil de un asesino desconocido, porque los pocos indicios o evidencia que nos puede arrojar el lugar de intervención, ¿sí? A veces no es suficiente. Cuando lo es, excelente. O sea, que ya posiblemente a través de las testimoniales podamos tener el perfil del individuo que cometió esa conducta delictiva, físicamente, estatura, peso, incluso hasta nombre podríamos tener. Por esa parte no hay ningún problema en realizar un perfil o un estudio criminológico, pero sí en cuanto a aquellos que son desconocidos, ya sea que sea la primera vez que haya cometido un asesinato o o algún otro tipo de delito como robo y no se tenga absolutamente conocimiento de la persona. Pero hay datos en el cual concluimos todos y de una de otra manera sabemos que el lugar de intervención es muy importante para arrojarnos los primeros datos de este individuo. A pesar de que sea muy poco, posiblemente lo que tengamos, pero vamos más al aspecto psicológico del individuo más que posiblemente a lo que encontremos, sí, porque el aspecto psicológico en un lugar de intervención no nos puede decir de qué sexo es,
posiblemente en algunos sí nos los pueda decir, pero podíamos caer también en error a como se han caído, como han caído varios perfiladores, y dentro de ellos podemos destacar la muy trillada ya Mataviejita. Ahí podemos encontrar los errores de los perfiladores cuando creían que quien cometía esa conducta delictiva con las personas de la tercera edad era un varón, ¿sí?, corpulento, de cierta estatura, que se dedicaba precisamente a cometer eso. Y vimos a través de los medios de comunicación que cayeron varias personas del sexo masculino que no eran los responsables de esos delitos. Obviamente que, pues lamentablemente sí trajo a la sociedad, al igual que a la autoridad, pues un tanto de cabeza, porque no se sabía realmente quién era la persona, hasta que, pues por un accidente, fue que la Mataviejita, Juana Barraza, en este caso, pues fue detenida afortunadamente, ¿no? Así podemos tener también otro tipo de señalamiento de las problemáticas que hay en cuanto a la perfilación. Podemos citar también lo que es al asesino de Washington, que este es el que se dedicaba a disparar desde el portaequipaje de su auto, Mohamed, al igual que David Brooks. Ellos dos fueron planeando precisamente cómo realizar esta conducta delictiva, y las autoridades pues estaban totalmente despistadas porque andaban buscando un vehículo que no tenía nada que ver con las características que ellos portaban, que era un vehículo Chevrolet. Y ellos andaban buscando una camioneta blanca que nada tenía que ver con uno con otro. Entonces, ¿y cómo fue que dieron con estos individuos? Bueno, pues fue por un sacerdote que rompió el confesionario, o mejor dicho, la parte donde las personas llegan y se confiesan con él, y pues dio las características de este individuo para que pudieran ser detenidos. Tenemos también otro por allí, que fue en Colombia, el monstruo de los Cañaduzales, que fue por Manuel Octavio, el cual es un sociópata, pedófilo, el cual se fue perfeccionando su forma de cometer las conductas delictivas al igual que los demás. Y hasta que esta persona cometió un error igual, incluso aquí se reunieron, para ese entonces estamos hablando de más o menos como en 1998, si mal no recuerdo, posiblemente me esté equivocando de la fecha, pero aquí lo importante es que se reunieron psicólogos, psiquiatras, autoridades importantes de administrar justicia para dar con este tipo de personas. Lamentablemente también fue por errores que esta persona cometió que comenzaron a observarlo, y fue que pudieron dar con ello. Entonces, lo que quiero decir es que en cuanto a la perfilación criminal, podemos tener nosotros muchos errores si no tomamos en cuenta todo lo que tenemos en el lugar de los hechos, como que la relación entre víctima y victimario. Acuérdense que el cuerpo es un modo testigo de lo que pasa. Ahí nos puede dar la estatura del individuo, si es diestro o no es diestro, entre otras situaciones más que nosotros podemos recopilar. Y también el estado emocional en el momento que cometió la conducta delictiva, ¿sí? Es muy importante todo este tipo de características, pero en sí no podemos determinar desde mi punto de vista el sexo, porque si lo determinamos podríamos caer en errores
como tantos, en algunas características como los violadores. Entonces, pues ya tenemos antecedentes en este caso, que es alguien del sexo masculino, siempre y cuando no esté utilizando un objeto ajeno al cuerpo. Entonces, son muchas características que nosotros como perfiladores tenemos que ir tomando en cuenta y tener mucho cuidado en no caer en errores que han caído otros perfiladores, que creen posiblemente que a lo mejor es un adolescente cuando no lo es, o posiblemente creen que es una dama cuando tampoco lo es, posiblemente es una persona de una preferencia sexual diferente. Entonces, esos tipos de características hay que tener mucho cuidado. Incluso me acuerdo una vez cuando en un municipio de aquí del estado de Tabasco hubo un robo, señalaban a un trabajador que es el que había perpetrado esa conducta delictiva. No sé si posiblemente porque le hayan tenido mala voluntad o no, no lo sé. El detalle es que me evoqué a ver el lugar de los hechos, que obviamente no estaba contaminado, y pude darme cuenta que en la parte exterior, en la parte trasera, había una plancha de cemento en la cual de la parte del lado izquierdo y viendo de reflejo, pude apreciar unas pisadas de zapatos número 7. Sí, al parecer, a ver, era, porque este ya fue en 1988. Eran tenis de que habían, de la otra parte, de la parte izquierda del vecino, había entrado por la parte trasera, pero no había forzado incluso la parte de atrás, porque la parte de atrás era muy inseguro y él lo sabía. Entonces, en las investigaciones que realizaron en este caso, la autoridad, se dieron cuenta que la persona que vivía al lado tenía antecedentes penales y que efectivamente, ya para concluir, que esta persona había cometido la conducta delictiva porque andaba gastando pues en borracheras, etcétera, etcétera, ahí el dinero. Bueno, eso es lo que quiero terminar para darle el uso de la voz al doctor Manuel. Muchas gracias, mi estimado colega y amigo. Ahora, para cerrar con esta primera intervención de 10 minutos, tenemos a mi estimado colega y maestro, y por cierto, amigo personal de su servidor, al maestro Antonio Unzueta Floranes. Él es perito en psicología. Actualmente él se dedica, aparte de ser catedrático en diversas universidades del Estado de México, también ha sido ponente internacional y también nacional. Aparte de tener esos méritos académicos al respecto, él es el vicepresidente de nuestra asociación, o sea, la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense. Actualmente se dedica a seguir gestionando lo referente a impulsar las ciencias jurídicas, psicológicas, y en este mismo sentido ha sido autor de diversos cursos, diplomados, así como planes de estudios en las escuelas en el cual él funge como catedrático. Tiene ya aproximadamente más de 15 años de experiencia profesional. Él es perito psicólogo y precisamente ante ese conocimiento exhausto el cual tiene nuestro amigo, es como le cedo el uso para que él inicie su serie de 10 minutos. Adelante, mi estimado maestro Antonio Unzueta Floranes. Muchas gracias, amigo. Pues antes que nada, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan, al doctor Emmanuel Hernández Asensio, al maestro Carlos Omar y a los colegas que comparten también con nosotros del Instituto Red Forense. Creo que el tema de la perfilación criminal es un tema muy vasto y muy complejo que en realidad el tiempo de 10 minutos es escaso para poder profundizar lo suficiente. Por eso quiero enfocarme un poco, hablar un poco de perfiles criminales desde la perspectiva psicológica,
porque hablar de perfilación criminal desde la evolución histórica, las diferentes escuelas y las diferentes comprensiones que ha tenido este concepto, creo que en un tiempo tan breve llevaría a cierta confusión. Más adelante espero habrá la posibilidad de compartir un curso ya de capacitación, un curso formativo en el que se puedan hacer muchas precisiones. Yo comparto parcialmente los comentarios que han hecho mis colegas en el sentido de que debemos aprender a distinguir la realidad de la ficción. Yo pienso que los alcances reales de la perfilación criminal se encuentran precisamente entre la realidad y la ficción. ¿Por qué? Porque en el ejercicio profesional me he dado cuenta de que en muchos casos, no en todos, pero las agencias investigadoras han caído en el oficinismo, han caído en los procesos burocráticos. Creo que en realidad se hacen investigaciones de escritorio en los que muchas veces son las víctimas o los asesores jurídicos quienes tienen que aportar los medios o los elementos de prueba para poder acreditar el hecho que se presume se ha cometido. Eso es una realidad que tenemos en nuestro sistema, como también es cierto que tenemos un sistema muy deficiente en cuanto a la reinserción social. Y pongo el ejemplo, y tiene sentido en relación al tema, porque mucho se ha hablado respecto al sentido de la existencia de las prisiones. ¿Por qué? Porque vemos que realmente hay una tasa de reincidencia altísima, pero esa tasa de reincidencia altísima muchas veces se malinterpreta en el sentido de que la persona que ha cometido algún delito o incluso un crimen, un delito grave, no está en posibilidades de modificar aquellos factores motivacionales de la conducta delictiva. La realidad es que sí es posible. El problema es que no tenemos un buen sistema de tratamiento institucional penitenciario. Tampoco se hacen investigaciones. En realidad se trabaja de manera aislada o de manera rutinaria, monótona, burocrática, y no estamos detectando aquellas peculiaridades de cada caso que pueden llevar a los diferentes internos de acuerdo a sus características. Yo en mi caso lo digo desde la perspectiva psicológica, características psicológicas y sociodemográficas que los relacionaron o que los llevaron a cometer determinado delito. Por supuesto que también existen factores determinantes y factores detonantes. Pero entonces, la perfilación criminal, a pesar, irónicamente, parece incongruente, pero a pesar de que ha habido muchas etapas, muchas escuelas, y ha tenido una evolución histórica bastante importante, todavía está en pañales. Porque creo que si analizamos esta evolución histórica, podemos ver que pareciera ser que las diferentes disciplinas científicas se pelean la técnica o el método de la perfilación criminal. Algunos autores dicen que es de la criminalística, otros que es propia de la criminología, otros que inicia con el conocimiento de las características psicológicas de los agresores, sean conocidos o desconocidos, cuando en realidad lo más sensato sería pensar que es un método, una técnica que debiera ser al menos multidisciplinaria e idealmente interdisciplinaria. Creo que para poder conocer a un agresor o poder definir cuáles son las características de un agresor, sea conocido o desconocido, tenemos que trabajar desde diferentes perspectivas, romper con este perspectivismo de las diferentes disciplinas científicas e integrar perfiles que puedan ser extraídos a través de diferentes métodos y técnicas. Particularmente, digo, para no crear confusión, porque es un tema, decíamos, complejo, voy a hablar un poco de los perfiles psicológicos criminales, que es distinto al criminal profiling, que no hablamos estrictamente del análisis del lugar de los hechos o lugar de intervención, sino hablamos de los perfiles que se elaboran a partir de la evaluación de muchas personas que han cometido el mismo delito. Y dentro de estos grupos de personas que han cometido el mismo delito, vamos a encontrar grupos o subcategorías o características variadas. Y ahí lo puedo compartir por no solamente el estudio documental y teórico, sino también por las investigaciones y el trabajo empírico que he realizado adentro de centros preventivos y de reinserción social, particularmente elaborando perfiles psicológicos de homicidas, primodelincuentes y reincidentes. Cuando yo hago esta investigación, ya tenía algunos años trabajando como perito y había estado teniendo muchos casos de homicidio. Y en algunos de ellos yo veía, por ejemplo, homicidas primodelincuentes que presentaban ciertas características que en realidad
sus características psicológicas no necesariamente los hacían propensos a cometer actos criminales, pero también tuve otros casos de personas reincidentes o incluso delincuentes habituales que sí presentaban características psicopatológicas que los hacían propensos a cometer actos criminales. Entonces, bueno, yo veía el vacío en las teórico para poder acreditar en un caso en particular que una persona presentaba características compatibles con el hecho que se denunciaba, en ese caso particularmente con homicidas. Y por eso surge la idea de hacer este estudio, evaluar a muchas personas, a un grupo de homicidas primodelincuentes, otro grupo de homicidas reincidentes, para entonces identificar de aquellos casos que me tocaran en el ejercicio profesional como perito, aquellos casos de homicidas primodelincuentes, los que tenían altas probabilidades de reincidencia, un nivel alto de peligrosidad y por tanto esto representaba un riesgo social pues moderado o alto, porque sus características se ajustaban a las que, de acuerdo a la investigación, presentaban típicamente los reincidentes. Yo digo que la perfilación está, la realidad está entre lo que vemos diariamente y la ficción, porque creo que podemos hacer más de lo que tenemos. Sí, es cierto que coincido con el maestro Omar en cuanto a que a veces cometemos errores, ya lo decía Immanuel Kant en la crítica de la razón pura, a veces la deducción nos puede llevar al error. Si nosotros no aplicamos el método científico y si nosotros no realizamos trabajo empírico y trabajo de investigación a través de una metodología que sea idónea, no caer en la subjetividad y hacer deducciones basadas en presunciones o especulaciones estereotipadas o prejuiciosas. No en todo caso podremos llegar a descartar que se trate de un hombre o una mujer, o podemos llegar a descartar o a identificar plenamente las características de un agresor desconocido. Pero sí es cierto que si nosotros empezamos a trabajar y a hacer investigaciones con agresores conocidos, podemos conocer cuáles son las características psicológicas, sociodemográficas, modus operandi, patrones típicos de comportamiento, para entonces cuando tengamos casos similares en los que no sabemos quién es el agresor, casos de agresores desconocidos, tengamos al menos un parámetro de referencia que nos aproxime a inferir cuáles son las características de este agresor. Pensemos, por ejemplo, ahora en la tipificación jurídica del feminicidio, que estuvo en debate hace algunos años, si se tipificaba como homicidio agravado o se tipificaba como feminicidio, ¿no? Y de pronto incluso surgieron otros conceptos como el concepto de femicidio. Prácticamente femicidio y feminicidio son lo mismo, la muerte violenta no accidental de una mujer por razones de género, el femicidio cuando es de manera aislada y el feminicidio cuando se presenta en un contexto de impunidad. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar, si no tenemos idea de quién pueda ser el agresor, cómo podemos identificar las razones de género? Y ahí entra precisamente la aplicación de la perfilación criminal. Las razones de género se pueden identificar a través del análisis de las características de la víctima. Si la víctima presenta lesiones de tipo sexual, mutilaciones, si se deja el cuerpo expuesto en un lugar público, como en aquel caso emblemático del asesinato de la Dalia Negra, por ejemplo, ¿no? Como muchos otros. Entonces, sí se pueden identificar características del agresor a través del análisis de la escena, del lugar de los hechos, del lugar del hallazgo y del análisis de la víctima. Pero es importante también elaborar perfiles. Yo en lo particular siempre he tratado de promover las investigaciones para elaborar perfiles psicológicos y sociodemográficos de agresores, detenidos, confesos o incluso que se haya demostrado de manera indubitable su participación en un hecho delictivo. Indubitable porque si no podemos tener sesgos de muchas personas que han sido privadas de la libertad injustamente y que no se ha acreditado que verdaderamente hayan participado. Pero esto no es una falacia, esto no es una fantasía, porque estudios empíricos, científicos, han demostrado que personas que son víctimas de determinado delito bajo ciertas circunstancias presentan las mismas características psicológicas. Sí hay muchos elementos que nos pueden llevar al error. Por ejemplo, víctimas de delitos sexuales pueden presentar características, indicadores específicos e indicadores inespecíficos. Los inespecíficos únicamente nos hablan de una vivencia traumática o estar atravesando por una situación altamente estresante.
pero los indicadores específicos en el caso de los delitos sexuales no se explican por otra razón más que por una victimización sexual. No hay otra manera de que pudieran presentar estas características más que por una victimización sexual. Por ejemplo, vamos a pensar en un niño que presenta, niño o niña que presenta un conocimiento precoz e inadecuado acerca de temas sexuales. Al menos podemos saber que estuvo expuesto a contenidos de tipo sexual no aptos para su edad. Y ahí ya tenemos una victimización sexual sin que necesariamente haya habido un contacto físico entre el agresor y la víctima. También hay estudios que demuestran que los agresores sexuales presentan características psicológicas particulares. ¿Sí? Maestro Unzueta, para ir concluyendo, por favor, su intervención. Ok, perfecto. Bueno, de igual manera, hay estudios empíricos científicos que demuestran que personas que han cometido determinado delito presentan ciertas características psicológicas y sociodemográficas, pero estamos en pañales, nos hace falta investigar muchísimo, hacer estudios multidisciplinarios o interdisciplinarios para poder elaborar perfiles de agresores conocidos que sirvan de referencia para poder hacer análisis, inferencias, deducciones, análisis inductivos, deductivos en los lugares de intervención. Pero sí existen, tal es el hecho que se ha elaborado, por ejemplo, se han elaborado protocolos como el protocolo de Estambul, que de alguna manera, si nosotros a través de las evaluaciones del médico forense, del psicólogo forense, encontramos ciertos elementos, cierto tipo de lesiones, y encontramos ciertas características psicológicas o huella psicológica como el trastorno de estrés postraumático, trastornos de depresión mayor, trastornos de ansiedad, que no se explican por otros acontecimientos en la historia de vida de la víctima, podemos inferir que efectivamente ha sido víctima de tortura. Entonces, tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Esto que hoy consideramos ficción está lejano a la realidad porque no tenemos los recursos o la inversión suficiente para poder hacer este tipo de trabajos. Hemos caído en el oficinismo, en la burocracia y en el reduccionismo a papeleo de las investigaciones. Claro que estas series de la televisión también nos presentan situaciones fantasiosas a las que jamás vamos a llegar, pero la realidad es que sí podemos avanzar y al menos aproximarnos un poco más. Hay cosas que sí son posibles y cosas que no, tenemos que aprender a distinguir, pero tampoco caer en el conformismo del no se puede, porque entonces no vamos a avanzar. Y bueno, es un tema, como les decía al principio, vasto y complejo, no se agota en una hora que estamos teniendo hoy. Más adelante les invitamos a seguir participando con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Gracias, maestro Unzueta. Doctor Emanuel, tiene usted este momento la conducción de este conversatorio. Perfecto. Vamos a cerrar entonces este tema referente a los 10 minutos que cada ponente ha dado. Vamos entonces a dar la conclusión ya con los 5 minutos complementarios de cada uno de los ponentes a partir de la dinámica que se fueron exponiendo los expertos. En este caso daremos entonces la voz a mi estimado amigo y maestro, el maestro Brian, para que él concluya su participación en los 5 minutos complementarios. Adelante. Muchas gracias, amigo. Sí, está perfecto. Bueno, pues a modo de conclusión, yo creo que ya hemos tocado un poquito las perspectivas y los alcances que tiene como tal la perfilación. Me gustaría analizar 3 puntos importantes. El primero, obviamente, que ya lo refería en mi participación inicial, es la necesidad obligatoria, creo yo, de la aplicación de una metodología para que derive estas conclusiones de una manera fehaciente, de una manera en que podamos demostrar los resultados y pues más que nada que el papel que puede llegar a alcanzar el perfilador desde el enfoque que ustedes gusten es precisamente auxiliar de una manera correcta
la función que debiere, ¿no? Lógicamente, para hacer esta parte de una metodología hay que tener conocimientos vastos en diversas áreas, como lo mencionaba el maestro Antonio. Eh, hay hay muchos conocimientos que entran en materia de la perfilación, creo yo, desde la parte de las instancias de la criminalística, tocando temas incluso en la psiquiatría, en la psicología. em, Hay incluso metodologías de la perfilación o escuelas de la perfilación que de hecho se han enfocado con esta perspectiva psiquiátrica más que criminalística, en donde, pues bueno, yo pienso que una función primordial de un perfilador es tener conocimientos vastos de las áreas forenses para poder determinar y aplicar una metodología en concreto. El segundo punto también importante, precisamente tocando el tema de los conocimientos de las áreas forenses, pues yo creo que es también la necesidad de especializarse constantemente, de conocer las nuevas perspectivas, no tocar ya temas, por ejemplo, obviamente hay conocimientos necesarios, como lo comentaban en la escuela de Resler, pero ya también y actualmente lo podemos ver que ya son escuelas que actualmente carecen de cierta aplicación. Ya hay ciertas perspectivas que ya están un poco pasadas, por ponerlo así, en donde pues ya hay que constantemente pues estar evolucionando en estas técnicas, añadir nuevos enfoques, ver cómo podemos aplicarlo y enfocarlo incluso en otras áreas, porque yo también considero que la perfilación no es única en cuestiones, por ejemplo, de homicidios y demás, sino lo podemos enfocar en muchas cosas y no hay que dejar, que es en donde quiero entrar al tercer punto, no hay que quedarnos con esta perspectiva eh, narcisista, quiero ponerlo de esta manera, porque no somos únicos de un área. Podemos expandir la perfilación y no es una situación que se puede quedar únicamente en homicidios, en incendiarios y en demás. Tenemos un campo amplísimo de investigación y que la única necesidad que tenemos es precisamente aplicarnos a hacer las investigaciones. Muchas gracias. Sería mis últimos 5 minutos de participación y obviamente pues muchas gracias a todos por estar presentes en este conversatorio. Le dejo el micrófono, doctor Emmanuel, no sé quién continúe, muchas gracias. Sí, muchas gracias, mi estimado amigo. Ahora sigue los 5 minutos complementarios de nuestro amigo el licenciado Axel. Tiene los micrófonos, mi estimado colega. Excelente, doctor. Le agradezco mucho. Primero, me gustaría que me indicaran si se escucha bien, si no, ya para continuar. Sí, perfecto. Bueno, como ya les había dicho en mis 10 minutos de participación, yo les traje una serie de conclusiones, pero a lo largo de este pequeño conservatorio que se ha llevado y en la cual concuerdo con muchos aspectos o puntos que tocaron mis compañeros ponentes, primero como tal, hay que estudiar más, hay que seguir actualizándose. En segunda, eh, un perfilador tiene que seguir metodologías. Recuerden lo que les dije en mis 10 minutos de participación, eso indica profesionalismo. Ahora, como también, como bien lo comentó el licenciado Brian, sí tiene que haber una necesidad de crear más metodologías, aunque sí es un poco difícil, no es imposible. Y como tal, siempre hay que basarse en lo que es el método científico. Ahora bien, con relación a lo que les comenté de mi tema, no se dejen engañar por todo lo que ven en las series televisivas, no se dejen engañar por todo lo que ven en las películas de investigaciones policíacas, investigaciones criminales. Ahora como tal, lo que comentaba con respecto a crear nuevas metodologías, se tiene que ir acompañado de diversas áreas de estudio, de diversas disciplinas, de diversas ciencias, como bien yo lo habían comentado mis compañeros, conocimientos en psicología, en criminalística, en criminología, en antropología, en sociología y demás. Hay que recordar que la perfilación criminal no está peleada con ninguna ciencia ni con un área de estudio. Y bueno, para finalizar, hay que actualizarse, como bien lo había dicho
mi compañero Brian, muchos seguimos con la metodología de Robert Ressler, con el método CIA, ¿no? El Criminal Investigation de análisis, algo así, en donde nos plantean nada más como tal que existen dos tipos de agresores, el agresor organizado, el desorganizado, y de igual manera que las escenas se deben encontrar así, una escena organizada o una escena desorganizada, una escena mixta, pero no, hay que actualizarse, y como yo lo habían comentado con el doctor Brent Turby, que la verdad es una eminencia en lo que es la perfilación criminal. Él nos comenta, con base en el método CIA, que ya es muy antiguo, y que muchas veces no nada más podemos encontrar escenas organizadas, escenas desorganizadas, que siempre como tal vamos a encontrar una escena mixta, ¿no? Entonces, bueno, esos son mis 5 minutos de conclusión. Estudien más, actualícense, no se dejen engañar por lo que ven en las series o en las películas de investigaciones policíacas. La perfilación criminal da para mucho más. Doctor Emmanuel, le dejo la palabra. Muchas gracias, mi estimado colega. Bueno, vamos entonces a iniciar con mis 5 minutos. Muchas gracias por los comentarios, el cual estamos respondiendo. Gracias a ustedes por ser el interés más grande de este conversatorio. Y al final de los 5 minutos, cuando la intervención del maestro culmine, que todavía faltan 2 cupos más, entonces van a ir poniendo, por favor, su serie de preguntas para que se vayan respondiendo a la brevedad, a cómo van entrando en este caso, a los mensajes de este medio. Bueno, pues voy a iniciar. Adelante. Gracias. Ya han comentado, ¿verdad? Mis estimados colegas, el maestro Unzueta, el maestro Omar, el maestro Brian, así también el licenciado Axel, han comentado muchos tópicos referente a que hay diversos métodos que hoy en día existen, pero que a veces el ojo no académico se deja soslayar, pues se deja ocultar, ¿no? Entonces, ante ello, sabemos que ya hemos mencionado algunos instrumentos identificativos que al final de cuentas vamos a poder dar con el modus operandi o con la firma que ya mencionaba el licenciado Axel. Todas estas referencias, al final de cuentas, también se eslabona, como decía el maestro Unzueta, ¿no? Al final de cuentas, la interpretación conductual se está establecida a través del perfil psicológico para que de esta manera nosotros podamos dar un panorama más amplio de lo que es la personalidad. Sobre todo en los tipos de actos que son de índole que puede ser sexual o puede ser violento o puede ser atenuante alguna circunstancia de necesidad afectiva. Ante ello, sabemos pues que la referencia del porqué de la selección de las víctimas también nos va a referir quién es el asesino, ¿sí? Y con ello poder de manera pronta, que es lo que se pretende, realmente hacer lo correspondiente. Ahora, en estas circunstancias, hoy en día, esta herramienta de perfilación no es tan como en otros países, en este caso hablando de Estados Unidos, hablando de Liverpool, Alemania o demás, donde las policías hacen una verdadera labor de investigación, pero no solamente las típicas que el Código Nacional nos advierte en México, no, sino aquellos pueden realizar a través de sus estudios y su preparación académica en la academia, válgase la redundancia, en poder interpretar, porque ellos saben que su proximidad en el lugar de intervención es pues colaborar a través de fotografías o evidencias fotográficas al respecto, evidencias verbales, ¿verdad? Hacer sobre todo las técnicas para poder interrogar, a través de la entrevista. Estos son elementos que para nosotros puede darnos un hilo conductor para tener una idea aproximada o una teoría de lo que ocurrió en el lugar y sobre todo atendiendo a que los expertos como nosotros podemos incluir la autopsia psicológica como evidencia para incorporar un nuevo elemento probatorio y de esta manera ante los profesionales poder dar una herramienta de importancia para la perfilación. Ahora, vamos a dar un claro ejemplo, ya para concluir.
por ejemplo, aquí en Latinoamérica, la interpretación que a veces no se da, supongamos, vamos a simular, ¿no? O bueno, un caso que ocurrió, ¿no? En Latinoamérica, en el cual en la escena se puede observar una víctima, ¿verdad?, que estaba amagada. Asimismo, en ese lugar fue depositado el cadáver. En este caso sabemos que entonces no es el lugar primario ni secundario, sino es el lugar de entrega. Y ante ello podemos nosotros saber que hablar de que cuestión de que la oxisa, estábamos mencionando que se encuentra en este momento en ese lugar abandonada y que las heridas que fueron dadas en el cuerpo es que se encontraban en el área genital, ciertas incisiones, asimismo en los pezones. Y por ello podemos nosotros referir a través de la ayuda del criminalista, ¿verdad?, que hay un instrumento que se utilizó, que fue un instrumento punzocortante, y al existir diversas hematomas en el cuerpo, en la cara y en el cuello, podemos mencionar que puede darse un estrangulamiento, y como no se encuentra la sangre en el lugar, entonces podemos decir que es un lugar del hallazgo, y asimismo que las ropas, si se encontraran, ¿verdad?, sangre en el mismo o no se encontraran sangre en el mismo, podríamos establecer otra hipótesis, pero lo cierto es que este análisis partiendo desde el lugar y asimismo de las lesiones que presenta la víctima, podemos nosotros deducir de manera psicológica que la persona que haya realizado esta conducta prácticamente tiene un problema sexual y que ésta le provoca una frustración llevándolo a la ira, observándole tal vez en una cuestión de impotencia, porque tal vez puede ser que no haya habido una penetración sexual, sino que haya utilizado otro instrumento para tener esa posesión con la víctima. Por lo tanto, estamos hablando que también puede existir un tipo de reacción o un mecanismo de defensa y puede llevar también a la ira al respecto, o puede ser el índole de ira en la conducta de la persona al realizar este tipo de actos de sadismo y sobre todo en los órganos de una mujer. Este instrumento, sin duda alguna, puede servir en los casos de feminicidio, en los casos de violación o en los delitos sexuales. También hay perfilación. Doctor Emanuel, para concluir su intervención de los 5 minutos, por favor. Gracias. Entonces, nada más para concluir, podemos decir nosotros que la técnica de la perfilación hoy en día todavía, a pesar de que estamos hablando de los años 70, se empieza a conocer, hoy en día no está incluido dentro de elementos probatorios o elementos que pueden corroborar en la teoría del caso, pero sin embargo estamos intentando hacer lo propio para que estos tipos de perfiles en los delitos que ya mencioné también se puedan practicar, y asimismo en aquellos que son en violencia familiar. Por lo tanto, a mi experiencia personal, se puede realizar perfiles en estos tipos de delitos, y para concluir, sobre todo esta parte emocional, víctima-victimario, a través del dictamen, el perfil victimal. Todo es posible siempre y cuando la destreza del propio abogado lo pueda expresar y asimismo sepa para qué es la utilidad en el caso de un juicio. Muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor Emanuel. Perfecto. Entonces, seguimos en esa misma línea con la intervención del maestro Carlos Omar Herrera González para que inicie entonces el complemento de sus 5 minutos. Adelante, colega. Sí, gracias. Y retomando lo que comentaban mis demás compañeros, y precisamente lo que hacía referencia el psicólogo Brian sobre la aplicación de métodos de investigación para realizar una perfilación, es algo que continuamente hemos estado platicando
sobre los diversos tipos de metodologías para aplicarse y evitar lo menos posible caer en el error o en el egocentrismo de querer sobresalir en dar con la persona que cometió esa conducta delictiva, toda vez que lamentablemente casi en su mayoría de los criminólogos que he podido platicar, charlar con ellos, por lo regular piensan que el criminólogo es el todólogo. Debemos de recordar que debido a ello hemos caído incluso en varios errores al momento de que se comience a realizar la perfilación por tal de querer satisfacer también a su jefe inmediato. Entonces, todo este tipo de situaciones es lo que debemos de hacer hacia un lado y ser muy objetivo en el momento que llegamos al lugar de los hechos. No quiero abundar más sobre lo que ya hemos platicado, sobre los diferentes tipos de errores que hemos cometido, pero sí que este conversatorio sea una lanza para que comencemos a unir criterios entre aquellas personas que son expertas, mucho más expertas que su servidor en cuestiones de perfilaciones, ¿sí? Tanto maestros, estudiosos, investigadores, para que comencemos de una u otra forma aquí en México a comenzar a unir criterios en cuanto a la forma en que se va a realizar una perfilación. Toda vez que comentaba de que en plática, en charlas fuera de cámara, de que el pensamiento de un individuo, la idiosincrasia del norte, centro y sur, distan un poco. Ahora, en cuanto a la forma de cometer la conducta delictiva, viene siendo la misma en cuestión de homicidio, ya sea por arma de fuego, por arma blanca, por un golpe contuso, etcétera, ¿no? Pero aquí principalmente es la personalidad que vamos a entrar en estudio de estos individuos. Entonces, yo comentaba de que de una u otra forma vamos a ir unificando criterios para utilizar esta metodología científica en la aplicación de la detección de ya sea de un homicida serial o de un delincuente primario que no se tiene ningún tipo de datos de él en cuanto al perfil psicológico del individuo. Eso es lo que, pues yo, de mi parte, es lo que quiero aportar aquí, de que a través de este conversatorio, pues los que están participando aquí y nos están escuchando, pues de una u otra manera comencemos a unificar criterio. Hay que tomar aquí en México ese tipo de dinámica para que el día de mañana nosotros pues ya tengamos los objetivos principales para ello, ya que enfocándolo también hacia el sistema penitenciario, en sí a nivel nacional no hay un criterio en cuanto a los estudios criminológicos que se aplican también. Y es lo mismo que nos está sucediendo en cuanto a los delincuentes desconocidos, que nosotros de una u otra forma tenemos que comenzar a dar el paso adelante para comenzar aquí en nuestro querido México. Esa es mi intervención con el cual concluyo. Muchas gracias, mi estimado amigo, y ya sabes que cuentas con nosotros y los que estamos aquí, tanto expositores como también oyentes. Es necesario. Ahora concluimos entonces la serie de 5 minutos con la exposición del maestro Antonio Unzueta Florandes. Tiene micrófono y cámaras para ello, mi estimado amigo. Gracias, mi estimado amigo. Pues bueno, espero no despertar nuevamente mayor confusión. No hay que confundir el estudio del crimen con el estudio del criminal, porque es diferente
analizar el hecho que analizar a la persona que comete el delito. Entonces, los estudios psicológicos o la aportación que puede hacer la psicología, yo me enfoco, porque es mi área, me enfoco hacia esto, es aportar elementos respecto a las características de personalidad de quien ha cometido determinado delito. Quizá el trabajo social u otras disciplinas puedan aportar elementos sociodemográficos, pero es diferente hablar de identificar características fenotípicas, la descripción física, características psicológicas o psicopatológicas y características sociodemográficas, particularmente en el estudio de homicidas, porque esto es importante mencionarlo para no quedar en el aire en este sentido, que no todas las personas que han cometido el mismo delito, bajo las mismas circunstancias, van a presentar las mismas características de personalidad, ni todas las personas que han sufrido el mismo delito van a presentar las mismas. Existen patrones, por lo general, regularidades, pero siempre hay excepciones a la norma. Entonces, dentro de estos dos grupos de primodelincuentes y reincidentes, encontré 5 categorías que son similares a las de Irwin Sarason, que ya planteaba hace muchos años, similares, más no idénticas, que son, por ejemplo, encontré un grupo de homicidas viscerales, otro grupo de homicidas psicopáticos, sociopáticos, antisociales, otro grupo de homicidas psicóticos, porque hay una pérdida de contacto con la realidad que es diferente a la psicopatía, otro grupo de homicidas circunstanciales y otro grupo de homicidas socioculturales. En el grupo de primodelincuentes encontramos más circunstanciales, viscerales y socioculturales, y en el grupo de delincuentes homicidas reincidentes encontré más sociopáticos, psicopáticos, antisociales y psicóticos. Entonces sí hay una mayor prevalencia de psicopatología en las personas que cometen delitos de forma habitual. Bien decía el maestro Omar respecto al estudio de la personalidad, algunos conceptos y definiciones que es importante mencionar para hablar un poquito, y uno de los objetivos de la perfilación, si bien no nos va necesariamente a llevar a identificar específicamente a la persona que cometió un crimen, sí por lo menos reduce significativamente el número de sospechosos, y eso ya es un gran avance en la investigación. Entonces, bueno, ¿qué es la personalidad? Raymond Cattell decía que la personalidad es aquello que nos permite predecir cómo habrá de comportarse una persona ante una situación determinada. Ahí tenemos una aproximación a las probabilidades de repetir un hecho o de cometer un hecho delictivo si nosotros tenemos un agresor conocido, ¿no? Y en el caso de un agresor desconocido, por supuesto, hay una huella psicológica que deje el autor del crimen en la escena. Para Gordon Allport, la personalidad es la organización dinámica de los estados psicofísicos dentro del individuo que determinan su comportamiento y pensamiento característico. Aquí hablamos de una organización dinámica de estados psicofísicos porque ya se hablaba o ya se venía trabajando acerca de la perspectiva biopsicosocial. Entonces es importante, como parte del análisis criminal y de la investigación criminal dentro de la perfilación, analizar los factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden ser predisponentes o detonantes de un hecho delictivo y que se pueden analizar o recabar indicios en el lugar de intervención, en el lugar del hallazgo y del propio estudio de la víctima, ¿no? En el caso de agresores desconocidos y en el caso de agresores conocidos, pues creo que tenemos mucho más elementos. Lo importante es entonces que las autoridades reciban esta capacitación interdisciplinaria o multidisciplinaria para poder identificar y seguir los indicios. Veía yo una pregunta en el chat, me adelanto un poco. Sí, por supuesto que se puede aplicar los estudios qual y quanti, o sea, por ejemplo, la entrevista es una herramienta fundamental y al mismo tiempo la aplicación de técnicas e instrumentos estandarizados, ya sea diseñados o adaptados específicamente para una población determinada. Con esto cierro mi participación porque ya estamos sobre el tiempo y pues abrimos espacio para las preguntas. Perfecto. Pues muchas gracias. La intervención de todos y cada uno de los colegas. Felicidades a cada uno. Me están enviando, por eso es que me retrasé tantito en contestar, porque han estado enviando algunos comentarios en mi WhatsApp, mencionando si son agraciados con módicos 100 pesos, que son los que se dieron, en este caso, la oportunidad de inscribirse. Pues ya más de 10 personas, obviamente ya no podemos mantener ese mismo precio,
200 pesos, que es la constancia de expedición actualmente, pues es realmente muy poco, ¿no? En relación a lo que se está aprendiendo, ¿no? Y que más que todo esto nos da relación a la actualidad, entonces no hay mayor circunstancia en que puedan obtener ustedes la constancia con valor curricular. Bueno, ante ellos, culminamos entonces la serie de 10 y de 5. Ahora vamos a darle el cupo a cada una de las preguntas para contestar. Ya será, en este caso, si pueden hacerlo en específico la pregunta, hacia quién, expositor, para que él mismo responda. Yo solamente daré la lectura en este caso, a las preguntas. Ok. ¿Podría redundar Jaime Moscoso, por favor, para el doctor Antonio Unzueta, el perfil psicológico del feminicida? Sí, pero del femicida, pero ¿en qué podría abundar, por favor? ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí. Adelante, adelante. Sí, muy buenas noches. Felicitaciones por las ponencias. Sí, quería el doctor Unzueta si podía un poco profundizar. Yo sé que no hay suficiente tiempo, pero un poco este perfil psicológico del femicidio, ¿no? Me parece que justo estaba yendo a hablar de eso y le interrumpieron, pero me gustaría escuchar atentamente lo que tiene que decirnos. Si te interrumpo, mi estimado colega, acuérdense que el tema, creo que esa parte tenemos que ser muy profesionales, ¿verdad? No es tanto esta palabra interrumpir, sino la cuestión es que estamos medidos en tiempo. Ir aumentando temas que es netamente de lo que es perfilación y aumentar más también yo siento que sería una falta de respeto para los que también quieran participar. Hasta ahorita tengo 3 preguntas. Yo siento que ahorita sería más dado a los comentarios que se han dado para que también puedan igual los demás colegas poder dar los temas. Yo siento que lo que tú te referías más que nada es que diera una característica psicológica, ¿no? Pero creo que sería en otro momento, ya con ese tema que usted menciona, en lo que es el perfil psicológico del feminicida. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿necesariamente tiene que ser psicólogo un perfilador criminal? ¿Alguno de los expositores que quiera responder? Sí, con mucho gusto, colega. No necesariamente, y de hecho tampoco ningún psicólogo, ni criminólogo, ni criminalista puede ser perfilador si no adquiere experiencia, pues conocimientos teóricos y prácticos posteriormente. No necesariamente tiene que ser psicólogo, y yo pienso más bien que la perfilación criminal tiene que trabajarse a través de equipos multidisciplinarios, porque ninguno somos todólogos. Cada una de las diferentes áreas aporta elementos importantes. Por ejemplo, el experto en trabajo social va a aportar elementos importantes para integrar la parte sociodemográfica. El psicólogo va a hablar de la parte de la personalidad, la parte de la psicopatología, el criminólogo de los factores criminogénicos o criminógenos. El criminalista va a recabar los indicios, los elementos que puedan permitirnos determinar si se cometió el crimen bajo delitos, a lo mejor bajo un instrumento contundente, punzocortante, etcétera. El médico forense va a determinar otros elementos. Entonces, creo que cualquier profesionista, si solamente aborda o interviene en el proceso de perfilación desde su formación de base, se va a quedar corto. Tendría que trabajarse, en mi opinión, de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria. Cada uno de los expertos aporta elementos importantes. Muy interesantes las preguntas en el chat. Ya habrá oportunidad, pues son temas muy relevantes. Sí, así es. Actuales. Siguiente tema, ya ahorita acabo de contestar en privado algunos, porque sí nos estamos saliendo del
ya tendríamos como que otro panel, ¿no? De comentar Claro. ciertos temas especializados. Aquí hay, por ejemplo, ojalá otro tema pudiera ser el perfil psicológico de la hostigación sexual o abusador sexual, toda vez que como el que comete feminicidio están siendo un gran problema. Siempre ha sido, o sea, nada más era la tipificación al respecto. Siempre ha existido el hostigamiento al respecto, pero todo en este tiempo ha sido de gran relevancia en atención al género. ¿Alguna otra pregunta más para que entonces ya cerremos con el conservatorio, mis estimados colegas? Bueno, sin nada más que mencionar, pues muchas gracias por sus atenciones. Les agradezco a los conversantes que en este caso estuvieron todos en este momento, ¿verdad? En este caso el maestro Brian, el licenciado Axel, el maestro Carlos Unzueta, el maestro Carlos Omar y su servidor. Les agradecemos, ¿verdad? Que su interés en este momento, ¿verdad? Yo siento que sí se aprende, te refuto. Tocamos algunos tópicos porque esa es la realidad, crear. Si ustedes se dieron cuenta, al final los expositores dimos la experiencia profesional y en dónde se puede ubicar, ¿sí? No demos por concluido ciertos temas que todavía no hemos siquiera estudiado en la cuestión de la perfilación. Es muy vasto y creo que todos lo hemos mencionado de reiterada ocasión. Claro, diferente lenguaje y diferente perspectiva, pero no deja de ser interesante que lo que estamos aquí haciendo es proponer la especialización, ¿sí? Entonces, en este caso es lo que estamos nosotros impulsando, ¿no? Que todos nosotros hemos visto en la experiencia profesional la adecuación de estos perfiles para poder atender la necesidad social. Ahora, lo que falta son verdaderos operadores y verdaderos especialistas en el tema. Si no lo hacemos así, seguirán habiendo carpetas sin judicializar y justicias a como está reflejado hoy en día, ciega, ¿sí? Todo esto es necesario hacerlo y por eso es la invitación para especializarse. Esta asociación se ha creado con ese fin, dar diversas formas de investigación y sobre todo adecuar en la realidad. De nada sirve una capacitación, señores, si en ningún momento puedes tú efectuarlo de manera práctica, de manera profesional, ¿sí? Hay cursos, hay diplomados de perfilación, pero en lo que a mí respecta, no cumplen con el estándar probatorio. No te dicen en dónde se puede incluir en tribunales de juzgamiento. No se dice dónde puedes ofrecerlo en la etapa de investigación. Entonces, la capacitación queda sin ningún provecho, ¿sí? En el caso de nosotros, todas nuestras investigaciones se han hecho de campo, de manera laboral, en el cual cada uno de ustedes tenga la capacitación necesaria para ofrecerlo, porque al final de cuentas es una inversión, como hemos dicho, ¿no? Hace un momento. Entonces, estamos elaborando, tenemos hoy en día en nuestra asociación diversos cursos de capacitación, diversos diplomados en perfilación, diversas conferencias que hoy en día estamos realizando en manera en la que puedan intervenir, como decía el maestro Unzueta, este cuerpo multidisciplinario, hablando del propio abogado, hablando del perfilador, hablando del psicólogo, hablando de la investigación que se hace de manera externa, que es el policía, en fin, todo este cuerpo multidisciplinario, esta trilogía, al final de cuentas, tendrá que ampliarse, pero no va a ser así si nosotros seguimos con las mismas prácticas, ¿sí?, del anterior sistema y no poder aportar nada nuevo. El perfilador pretende efectivamente hacer esto. Bueno, pues muchas gracias. Les deseo feliz tarde. Entonces, les voy a dar a los demás expositores para que ellos también se vayan despidiendo. Por mi parte,
Muchas gracias, Dios les bendiga. Y los que deseen el curso, perdón, la constancia, con su servidor o a través del WhatsApp del grupo. Doctor Manuel. Sí. Aprovechando que ya estamos concluyendo, quería ver si podemos hablar sobre lo que estábamos comentando el día de ayer sobre, para que también, porque veo que mucha gente estaba como deseosa en la parte de alguna forma de especialización, alguna forma de darles un poquito más de conocimiento con lo que hablábamos el día de ayer sobre el curso de psicología forense. Ah, sí. Que les estábamos platicando. Por parte también, si nos puede también, doctor, brindar aquí en el chat la página de su asociación, también para que puedan a todos los que nos están escuchando consultar la parte, porque se están, por parte del doctor Emmanuel, ha preparado varios diplomados en materia de perfilación, que veo que a muchos les está interesando más el tema, y es algo que la verdad me da mucho gusto. Y pues bueno, invitarlos a algo que estábamos platicando el día de ayer sobre la preparación de un curso de psicología forense. Nada más que si tengo algún error, por favor, corríjanme, que se llevará a cabo 21, 28 y 5 de diciembre, los días sábados, que es una preparación teórico-práctica, que ya estaré pues están diseñados para especializarlos directamente en esta bella área, que también pues yo creo que es importante, dado caso de que quieran aprender un poquito más de estos conocimientos aplicados a la materia de la psicología dentro de la dictaminación forense. Ya igual ya aquí nos pueden auxiliar para hacerles el comentario, pero pues están invitados todos aquellos que quieran participar. El costo de estudiantes, me parece que era de 500 pesos y de 700 a los profesionales. La verdad es que a manera económica es una forma, pues bueno, que les puede beneficiar por una pequeña cantidad, obviamente para que ustedes se lleven un conocimiento extra, que aprendan de esta materia que cada día va tomando más y más relevancia. Y pues bueno, ahí está la página, ya me hizo el favor el doctor Emmanuel de mandarles el link. Ahí pues están todos invitados de parte de la asociación. Y pues bueno, muchísimas gracias, ya a modo de conclusión, por estar el día de hoy. Esperemos preparar más eventos como este. La verdad, yo creo que se llevaron una muy buena experiencia por parte mía y por parte de todos nosotros que estamos organizando esta parte. Pues muchas gracias también para todos los ponentes, para todos los que asistieron. Y pues bueno, esperemos vernos pronto. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Sí, ahí estamos publicando en la página de nuestra asociación por Facebook. Le cedo el micrófono al maestro Carlos Omar para que él también fortalezca el comentario de mi estimado colega. Y efectivamente estamos ya vamos a lanzar la publicidad para que ya ustedes tengan el acceso a poder estar en este taller que hemos denominado de psicología jurídica. Por tanto, le doy el uso de la voz a mi estimado maestro Carlos Omar para que abunde más al respecto. Gracias, doctor Emmanuel. Efectivamente, el ponente de este tema que se va a dar a partir del 21 de noviembre y concluirá el 5 de diciembre. El ponente será el psicólogo, el maestro Antonio Unzueta, sí, que es actualmente uno de los ponentes de este conversatorio, y el cual pues efectivamente tendrá un costo para estudiantes de 500 pesos y a los profesionistas 700 pesos. La fecha límite de inscripción será para el 14 de noviembre, ¿sí? O sea, todavía tienen el tiempo suficiente para poderse inscribir. Ya la convocatoria, como bien comentó el doctor Emmanuel, pues va a salir. Pues eso sería todo. Por lo pronto va a ser
teórico-práctico, ¿sí? Y pues espero que ustedes no se los pierdan, por favor. Y pues bienvenidos sean a el nuevo curso que se va a dar y espero contar con todos ustedes nuevamente. Gracias a los ponentes y gracias a ustedes por haber asistido a este conversatorio. Muy amable. Adelante, mis estimados colegas panelistas, para que se despidan de nuestro público y que gracias por su interés en este tema. Muchas gracias. Bueno, pues antes de despedirme, agradecerles nuevamente a las personas que nos acompañaron esta noche. Gracias por su paciencia, por sus comentarios. Y bueno, para no dejar ahí la inquietud y en atención a los comentarios que hace Jaime Moscoso en el chat, considero, mi estimado colega, que sería prudente organizar una conferencia quizá, pensar a lo mejor tratar un tema, 2 horas, quizá un tema sobre abusadores sexuales, ya sea desde perfiles de agresores, perfiles de víctimas, y también retomar la pregunta, la inquietud que tenía acerca del perfil de feminicidas. Entonces podríamos organizarlo. La invitación para las personas que participaron hoy es que se acerquen a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook, nos contacten en la página de la Asociación Mexicana de Disciplinas y Capacitación Forense, y ahí puedan también dejarnos sus comentarios y sus inquietudes. Incluso a petición de los interesados podemos abrir nuevos temas, diseñar cursos, diplomados o conferencias, tratando específicamente los temas que sean de su interés. Entonces, bueno, si se acercan a las redes sociales, podemos estar más fácilmente en comunicación y seguir impartiendo actividades de capacitación. Les agradezco mucho por la invitación y a las personas que nos acompañaron y a mis colegas del panel. Excelente. Bueno, ya nada más para finalizar, yo agradezco la invitación a este maravilloso conversatorio que se dio. En verdad es un honor compartir cátedra con tan grandes profesionistas como lo son ustedes. De igual manera, agradecer a todo el público, el cual tuvo la paciencia. Mis compañeros y yo, la verdad, esperemos que se hayan llevado algo positivo, que se hayan llevado buen conocimiento. Una pequeña disculpa por el retraso, tuvimos unos pequeños problemitas con la plataforma, pero agradecemos a todos. De igual manera, si tienen alguna duda con respecto a lo que comenté, a mi tema que expuse, me pueden mandar mensaje. Como tal, estoy en el grupo de WhatsApp, si gustan, o con todo gusto yo les pongo mi número en el chat. Y bueno, más que nada, completamente agradecido con todos. Espero que se hayan llevado algo positivo.